Conocido como el zorro del desierto, el general Erwin Rommel es el militar alemán más respetado de la Segunda Guerra Mundial. Y hoy la sala de guerra presenta toda su carrera, mostrada de una manera única por primera vez. Música. Johannes Erwin Eugen Rommel nació en la pequeña Heidenheim, a 45 kilómetros al noreste de Ulm, en el entonces Reino de Württemberg, parte del Imperio Alemán. El 15 de noviembre de 1891 era el tercero de 5 hijos de Erwin Rommel, un exteniente de artillería y ahora profesor de secundaria. Y su esposa Helene von Lutz, la hermana mayor. Helene era la favorita del pequeño Erwin y se convirtió en profesora de artes en Stuttgart. Su hermano mayor, Manfred, murió trágicamente a los 9 años de edad. Sus hermanos menores eran Karl, quien se convertiría en aviador en la Primera Guerra Mundial y posteriormente en dentista, y el menor, Gerhard, cantante de ópera y sargento de la Luftwaffe en la Segunda Guerra Mundial. En su juventud, Erwin Rommel mostró un agudo interés en la naciente aviación, demostrando el deseo de convertirse en ingeniero aeronáutico. Sin embargo, su padre protestó, dándole las opciones de convertirse en profesor o de seguir la carrera militar. Así que el 19 de julio de 1910, a los 18 años de edad, Rommel ingresó como cadete en el 124 Regimiento de Infantería en Weingarten y, después de completar su entrenamiento básico de infantería, fue transferido en marzo de 1911 a la Escuela de Guerra de Danzig, donde se graduó en noviembre de ese año. Comisionado como Leutnant o segundo teniente en enero de 1912, Rommel volvió a servir con su regimiento de origen en Weingarten. El 1 de marzo de 1914 fue transferido a Ulm, donde asumió el mando de la cuarta batería del 49 Regimiento de Artillería de Campaña, permaneciendo solo 5 meses en esa asignación. El barril de pólvora en que se había convertido Europa desde la última década del siglo XIX finalmente estalló el 28 de julio de 1914, dando inicio al conflicto que sería conocido como la Primera Guerra Mundial. La inmensa movilización alemana que siguió al bombardeo de Belgrado por el Imperio Austrohúngaro llevó a Rommel de regreso a su regimiento original el 1 de agosto, fecha en la que Alemania declaró formalmente la guerra al Imperio ruso y entró en el conflicto. En los días siguientes, los alemanes quedaron envueltos en una guerra de 2 frentes tras la entrada de Francia y el Imperio británico, que abrieron un segundo frente en Occidente. El 124º Regimiento de Württemberg fue asignado al Quinto Ejército Alemán, comandado por el príncipe Guillermo, heredero al trono del Segundo Reich, y posicionado en la frontera francesa al noreste de Metz, y que debía actuar como el pinza sur del Plan Schlieffen, el intento alemán de derrotar a los franceses y llegar a París atravesando territorio belga. Rommel, al mando de un pelotón del segundo batallón, tuvo su bautismo de fuego el 22 de agosto, en las cercanías de la aldea belga de Bled, al noreste de Verdún, en una zona ya ocupada por tropas francesas. La niebla cubría los campos esa mañana, y Rommel tomó a 3 soldados de su pelotón para hacer un reconocimiento de los alrededores de la aldea. Fue cuando encontraron a un grupo de 20 soldados franceses distraídos, tomando su desayuno dentro de la densa niebla. Confrontado con la situación, Rommel de inmediato mostró los primeros rasgos de determinación que marcarían su carrera militar. En seria desventaja numérica, él podría haber regresado y buscado al resto de su pelotón para atacar al enemigo, pero decidió que la oportunidad debía ser aprovechada. En ese momento, y con sus 3 soldados, abrió fuego contra los franceses, causándoles 5 bajas y una tremenda confusión que dispersó a la unidad. Rommel entonces regresó con el resto de su pelotón y lideró desde el frente la captura de las primeras casas de la ciudad. Tras una breve resistencia, la localidad cayó bajo control alemán 1 hora después. En las semanas siguientes, el enérgico joven teniente lideraría a sus soldados en varias otras acciones, siempre exigiendo un nivel de dedicación mucho más alto que el promedio de los demás oficiales, ya llevando consigo lo dicho personalmente, suen para que no sangren. En septiembre, su pelotón estaba en el ataque al oeste de Yametz, enfrentándose a una línea de infantería francesa camuflada entre arbustos al frente. Armado con su fusil Mauser,
El teniente Rommel no dudó. Vi a 5 franceses de pie disparándome. Instantáneamente llevé mi arma al hombro y 2 franceses cayeron mientras mi fusil tronaba. Quedaban 3, pero me quedé sin municiones. La bayoneta era mi única esperanza y yo era muy bueno con ella. Incluso estando en desventaja de 3 contra 1, tenía total confianza en mi arma y en mi habilidad. Con su bayoneta al frente, Rommel avanzó sin miedo contra los 3 enemigos y en un feroz combate cuerpo a cuerpo, eliminó a los 3 franceses. Sin embargo, la pelea también le dejó una profunda herida en la pierna y fue llevado de inmediato a un hospital en la retaguardia. El 24 de septiembre, durante su recuperación, Rommel supo que reconocieron su valentía. La acción había sido notada y fue condecorado con la Cruz de Hierro de segunda clase. Al recibir el alta del hospital y regresar al frente, el teniente se dio cuenta de que la guerra había cambiado drásticamente y ahora un terrible escenario de trincheras recorría todo el noreste de Francia. Destinado al sector del bosque de Argonne, a 200 kilómetros al este de París, Rommel una vez más se distinguiría, esta vez en pleno invierno, después de tomar una colina que daba vista a la ciudad y a las trincheras francesas al sur. Organizó un ataque que desalojó a los enemigos de sus posiciones, pero pronto se vio bajo el ataque de una fuerza francesa mucho mayor. Para empeorar las cosas, recibió la noticia de que no recibiría refuerzos, lo que hizo que el abandono de las nuevas posiciones fuera inevitable. En Petorvable, Rommel ordenó que sus soldados colocaran sus bayonetas y ordenó un ataque general, avanzando contra la línea francesa que se dispersó en pánico. Rommel comenzó, logró traer de vuelta a sus hombres a salvo y después de esa acción ganó definitivamente el respeto y la admiración de ellos. Como reconocimiento también recibió la primera clase de la Cruz de Hierro, el 29 de enero de 1915. El 18 de septiembre fue ascendido a Oberleutnant o primer teniente y al mes siguiente fue transferido como comandante de compañía del nuevo batallón de montaña de Württemberg, comandado por el mayor Teodoro Spreusser. Este nuevo batallón era una unidad de élite, entrenada en tácticas de pequeños grupos de infantería, combinando fusileros y ametralladoras, y dedicada a la ejecución de ataques cuidadosos, bien elaborados, violentos y decisivos. En esa unidad, Rommel estaba entre hombres que pensaban y actuaban como él, y él los llevaría a grandes éxitos. El 27 de agosto de 1916, el Reino de Rumania cedió a las presiones británicas y declaró la guerra a Alemania, con el objetivo de cortar las líneas de comunicación entre el Imperio Austrohúngaro y Bulgaria, aliados de los alemanes. Para combatir a los rumanos que habían invadido la Transilvania austriaca, los alemanes enviaron al país al Alpenkorps, una unidad de 15.000 hombres que reunía numerosos batallones de montaña del ejército, incluyendo el batallón de Württemberg. A diferencia de Europa Occidental, la guerra en Rumania fue un combate de movimiento, con infantería y caballería maniobrando y provocando cambios rápidos de control de territorio a lo largo de toda la línea del frente. Fue en Rumania donde Rommel pudo desarrollar en la práctica las ideas que tenía sobre ataques rápidos de incursión usando infantería apoyada por un poderoso fuego móvil de ametralladora, conocidos por varios historiadores como Blitzkrieg sin tanques. Sus acciones culminaron en la batalla del Valle de Jiu en noviembre, una rotunda victoria que llevó a los alemanes a destruir la primera división de infantería rumana y la captura de una gran porción de territorio al oeste de la capital, Bucarest, debilitando de manera decisiva las posiciones rumanas. Poco después de la victoria, Rommel partió de permiso hacia Alemania, donde el 27 de noviembre se casó con Lucía María Molín, una joven que había conocido 5 años antes, durante la escuela de guerra en Danzig. Después de su luna de miel, Rommel regresó al frente en Rumania, permaneciendo allí con el Alpenkorps hasta abril de 1917, cuando la unidad fue transferida nuevamente a Francia. Sin embargo, en septiembre de ese año, la unidad alpina alemana sería transferida nuevamente, esta vez a un frente de batalla distante y en gran parte olvidado, el frente italiano, a lo largo del río Isonzo, desde su entrada en la guerra en 1915 al lado de la Triple Entente. Italia luchaba una guerra fronteriza contra el Imperio Austrohúngaro, logrando mínimas ganancias territoriales en la frontera. Aunque los italianos fracasaron en su intento de desalojar a los austriacos de la frontera,
Estos tampoco estaban en posición de montar una ofensiva que desbaratara al duro ejército. Pero el 18 de agosto de 1917, Italia inició la 11ª batalla de Isonzo usando 2 ejércitos, en una superioridad que excedía 2-1 contra los austriacos. Después de casi un mes de combate, los italianos habían avanzado por toda la línea, conquistando varias posiciones fortificadas enemigas, siendo detenidos al final solo por el agotamiento de sus propias tropas. Quedó claro que el ejército austriaco no aguantaría otro ataque similar, y para ello el Kaiser Karl I escribió urgentemente a su aliado alemán Wilhelm II solicitando ayuda en el frente de batalla. Wilhelm envió el 14º ejército compuesto por 7 divisiones y comandado por el general Otto von Below para reforzar el frente italiano. El Alpenkorps formaba parte de la fuerza alemana. Después de un estudio de toda la línea del frente, el alto mando alemán había determinado que el punto clave de las defensas italianas era el conjunto de montañas de Kolowrat, que tenía su ápice en el monte Matayur, un pico de 1.642 metros que dominaba todo el sector, ubicado frente a la ciudad de Kobarid, conocida por los italianos como Caporetto. Posicionado al este de Tolmen, el cuerpo alpino esperaba el inicio de la ofensiva a la medianoche del 24 de octubre, cuando a las 2 de la mañana 2.000 piezas de artillería austriaca y alemana abrieron fuego a lo largo de toda la línea del frente, martillando las posiciones italianas durante 4 horas. A las 6 de la mañana, después de tomar la ciudad y el valle abajo, Erwin Rommel comenzó el ascenso del conjunto montañoso. Liderazgo del destacamento Rommel, una unidad especial formada por 6 compañías de montaña y puesta bajo su mando para el asalto. Al poco de comenzar el ascenso, bajo una lluvia ligera, los alemanes se toparon con una línea de defensa italiana que alternaba trincheras y nidos de ametralladora. Al reconocer el terreno, Rommel se dio cuenta de un pequeño camino de acceso lateral que flanqueaba la posición enemiga y envió un grupo de combate por ahí. Para sorprender a los italianos por la retaguardia, su plan funcionó y, sin ninguna baja, los alemanes capturaron la posición italiana, haciendo sus primeros prisioneros. Continuaron el ascenso teniendo a su lado izquierdo al 3er Batallón de Guardias de Baviera, en el cual servía un teniente llamado Ferdinand Scherner, así como Rommel, un futuro mariscal de campo que se convertiría en su rival hasta el final. Esa noche, Rommel fue prohibido por el comandante del batallón bávaro de tomar la colina. 1114, un punto clave que abriría el acceso a la línea defensiva italiana en la cima del conjunto montañoso. Furioso, él propuso a su comandante, el mayor Sprucer, un audaz plan alternativo para continuar el avance. Simplemente rodearía la colina 1114 avanzando por la ladera norte, alcanzando el siguiente objetivo, la colina 1192 que resguardaba el acceso al Monte Cook, el pico más alto antes de un valle al frente. Una serie de decisiones audaces y movimientos precisos transformarían los días siguientes en los más exitosos de toda la vasta e impresionante carrera militar de Erwin Rommel. En la mañana del 25 de octubre, con la bendición del mayor Sprucer, Rommel partió poco antes del amanecer, llevando 2 compañías de fusileros y una de ametralladoras. Mientras los italianos en la colina 1114 estaban completamente distraídos por el ataque de la compañía de Scherner, Rommel llevó a sus hombres por la ladera y en un punto más adelante sorprendió a un centinela italiano, quien les abrió acceso a la línea enemiga. Más adelante, su segunda compañía fue atacada por un batallón enemigo y tuvo que moverse. Rommel ordenó a la otra compañía atacar de flanco al batallón italiano. Cuando los italianos se volvieron contra los nuevos atacantes, la segunda compañía lanzó inmediatamente su ataque. Rommel fue el primero en hacerlo. El batallón enemigo, con 8 oficiales y 500 soldados, se rindió de inmediato. Los oficiales italianos que resistieron fueron golpeados por sus propios soldados. A las 9:15 de la mañana, Rommel ya tenía a 1.500 prisioneros bajo su responsabilidad y cada vez más su contingente se reducía para vigilarlos. Observando el valle abajo con sus binoculares, se dio cuenta de que el camino que llevaba al pueblo de Lübeck estaba vacío, lo que indicaba la presencia de pocas tropas enemigas en el lugar. Fue entonces cuando emprendió uno de los movimientos más audaces de toda su vida. Frente a él, Rommel tenía el Monte Cook, el objetivo del día para la tropa de montaña alemana, con su guarnición italiana lista para ser tomada.
Pero en el valle estaba la oportunidad de cerrar la ruta de escape del contingente italiano en las montañas. El arriesgado juicio de Rommel no dejó dudas. Dejando atrás el monte Cook, reunió a apenas 150 hombres y descendió rápidamente por la ladera de la montaña por un pequeño sendero, sorprendiendo completamente a la guarnición italiana, que pensaba que estaba segura detrás de la línea del frente, y se rindió de inmediato junto con una enorme carga de suministros que acababan de llegar. En cuanto llegamos, tomamos huevos y uvas de las canastas capturadas. Los italianos quedaron petrificados al vernos a 3 kilómetros. Ahora teníamos más de 100 prisioneros y 50 vehículos, cuya carga nos deleitó a nosotros, guerreros hambrientos. Rápidamente todo el cansancio y esfuerzo de las últimas horas habían sido olvidados. La moral estaba por las nubes detrás de las líneas enemigas. Poco después, los alemanes avistaron avanzando por la carretera a un enorme grupo enemigo. Pero debido a la rápida acción de Rommel, posicionando sus ametralladoras por el terreno, los 150 alemanes lograron la rendición de 2.000 soldados y 50 oficiales que ni siquiera tuvieron tiempo de sacar sus armas. Esa noche, el destacamento Rommel inició el ascenso al Monte Matayor y, a las 7:15 de la mañana del 26 de octubre, alcanzaron una línea defensiva italiana a 3/4 de la cima. Después de un rápido intercambio de disparos, se dio cuenta de que su pequeña fuerza sería incapaz de desalojar a los italianos en combate. Pero una vez más, su espíritu decidido entró en acción. Sentí que debía actuar. Me levanté solo y, caminando decididamente hacia el enemigo, les hice señas con mi pañuelo blanco, exigiendo firmemente que se rindieran. La multitud de hombres me miraba y no se movía. De repente se levantaron y, tirando sus armas al suelo, vinieron hacia mí y me subieron a sus hombros gritando «¡Viva Germania!». Preocupado por el altísimo número de prisioneros, Sproster ordenó que Rommel retirara su destacamento. Pero al ver la cima iluminada del Monte Matayor tan cerca de él, Rommel decidió una vez más contrariar a sus superiores. Solo me quedaron 100 hombres y 6 ametralladoras, no puedo regresar. Las órdenes del batallón fueron dadas sin conocimiento de la situación. El terreno favorecía mi ataque y, en mi opinión, cada soldado de Württemberg valía por 20 italianos. Decidimos atacar con nuestra diminuta fuerza. Los alemanes atacaron de nuevo con ametralladoras y vieron a los primeros italianos de la guarnición de Matayor retroceder de sus puestos avanzados. Movido por confianza, Rommel volvió a usar la jugada del pañuelo blanco y, sin creer lo que veía, se quedó atónito cuando todo el 90 regimiento italiano se agachó, sus armas. Profundamente emocionado, el comandante del regimiento se sentó en el sendero, rodeado por sus oficiales, y lloró de odio y vergüenza por la insubordinación de los soldados de su otrora orgulloso regimiento. Rápidamente, antes de que los italianos notaran mi pequeño contingente, separé a los 35 oficiales de los 1.200 soldados. El coronel capturado se llenó de odio cuando vio que éramos solo un puñado de soldados alemanes. Poco antes del mediodía del 26 de octubre, Erwin Rommel subió a la cima y disparó hacia arriba. 4 bengalas, una blanca y 3 verdes, señalando la captura del Monte Matayor. Había capturado 81 cañones, 150 oficiales y 9.000 soldados enemigos, con la pérdida de solo 6 muertos y 30 heridos en 52 horas ininterrumpidas de combate. La acción del teniente Erwin Rommel desmanteló todo el sistema defensivo italiano, obligando a todo el frente a retirarse. En las semanas siguientes, el ejército italiano retrocedió 150 kilómetros hasta el río Piave, perdiendo un total de 800.000 soldados. Eso convirtió la batalla de Caporetto en el mayor desastre militar de la historia italiana. Todavía el 9 de noviembre, Rommel, una vez más atacando con una fuerza mucho menor, logró convencer a toda la primera división de infantería italiana, compuesta por 10.000 hombres, de rendirse ante él. El alto mando alemán le había prometido al conquistador del Matayor su condecoración más prestigiosa, la Porte Le Maire. Sin embargo, el 5 de diciembre la condecoración fue otorgada a Ferdinand Schörner, quien, al capturar la colina 1114, fue acreditado por haber capturado el Matayor. Rommel se enfureció y escribió a todos los escalones superiores aclarando lo sucedido. Su apelación llegó al secretario militar del Kaiser. Así que el 18 de diciembre de 1917,
El primer teniente Erwin Rommel fue condecorado en Port Le Maire y ascendido a Hauptmann o capitán. En enero de 1918 fue nombrado oficial del Estado Mayor del 64, o cuerpo de ejército, puesto en el que sirvió hasta el final de la guerra, en el 11. Sin embargo, con la disolución del ejército y la formación del Reichswehr de 100.000 hombres, Erwin Rommel continuaría su carrera, que eventualmente llevaría al prodigioso joven oficial a convertirse en una figura legendaria de la historia militar. Con el fin de los combates, en 1918, Rommel fue uno de los oficiales seleccionados cuidadosamente para integrar el nuevo Reichswehr de apenas 100.000 hombres. Él regresó una vez más a su unidad original, el Santuario y el Regimiento de Infantería en Weingarten. Con esa unidad, él participó en acciones anti-insurgencia en los peligrosos y tumultuosos primeros años de la República de Weimar, cuando grupos armados de diversas banderas políticas intentaron desestabilizar el país. En ese periodo, Rommel se hizo conocido como un líder conciliador, muchas veces poniendo el diálogo por encima de la violencia para tratar con entidades revolucionarias. En 1919, él se destacó por retomar el control de Friedrichshafen y Lindau solo por medios diplomáticos, convenciendo a los revolucionarios comunistas de bajar sus armas. El 1 de octubre de 1920, el capitán Rommel fue nombrado comandante de una compañía del 13º Regimiento de Infantería en Stuttgart, posición que mantendría durante 9 años. Fue en Stuttgart, el 24 de diciembre de 1928, una víspera de Navidad, que nació Manfred, el único hijo de la pareja Erwin y Lucía. Al año siguiente fue nombrado instructor de la Academia de Infantería de Dresde, donde escribió varios manuales de entrenamiento para infantes. Mientras servía allí, fue ascendido a mayor en abril de 1932 después de 14 largos años como capitán. En octubre del año siguiente, la carrera de Rommel despegaría, pues fue cuando fue ascendido a Oberstleutnant o teniente coronel y nombrado comandante del tercer batallón Jäger, acuartelado en Goslar en la Baja Sajonia. Fue ahí donde Rommel se encontró por primera vez con Adolf Hitler, cuando este vino a hacer una revista de su tropa, el 30 de septiembre de 1934. En su primera conversación, Hitler quedó impresionado por el historial de combate del joven Rommel en la Primera Guerra Mundial. En septiembre de 1935, ese prestigio lo llevó a convertirse en instructor de la Academia Militar de Potsdam, en la capital, Berlín. Y ahí, Rommel escribió el libro Infantry greift an, o La Infantería Ataca, que contenía sus memorias de la Primera Guerra Mundial, entremezcladas con análisis tácticos sobre el uso de la infantería. Esta obra se convirtió en un bestseller mundial en las décadas siguientes, influyendo en la formación de la doctrina operativa en varios ejércitos del mundo. El 1 de agosto de 1937, Rommel fue ascendido a Oberst o coronel y al año siguiente fue transferido a la Academia Militar Teresiana, en Wiener Neustadt, al sur de Viena, en la recién incorporada Austria, que se convirtió en parte del Tercer Reich después del Anschluss del 12 de marzo de 1938. En octubre de ese año, Hitler pidió personalmente a Rommel que se uniera a su equipo de seguridad y, en esta nueva posición, tuvo acceso cercano a los nuevos vehículos blindados que transformarían para siempre el rostro de la guerra, los famosos Panzers. El 23 de agosto de 1939, Rommel fue finalmente ascendido a general major, o general de una estrella, y recibió el mando del Führerbegleitbataillon, o batallón de escolta del Führer, una unidad del ejército responsable de la seguridad de Hitler en sus viajes al extranjero. Fue en este mando que Rommel empezó a acompañar a Hitler por todo el frente de batalla. Durante la invasión de Polonia, que dio inicio a la Segunda Guerra Mundial, el 1 de septiembre de 1939, responsable del esquema de seguridad de Hitler durante sus constantes inspecciones a poca distancia de los combates. Rommel tuvo acceso inusual a las operaciones de las divisiones Panzer y observó el uso de tanques contra fuerzas enemigas. Esa visión lo había fascinado de manera irreversible, y en esos vehículos Rommel encontró su nueva e irrefrenable pasión. El 26 de septiembre, Rommel regresó a Berlín para establecer su nuevo cuartel general, pero el 5 de octubre volvió a Polonia, esta vez a la Varsovia ocupada, para preparar la visita de Hitler y el desfile de la victoria en la capital enemiga. Inmediatamente después de la conclusión de los combates en Polonia,
Rommel comenzó una gestión personal para recibir el mando de una de las 10 escasas divisiones Panzer del ejército alemán. Y aunque su historial de combate siempre se había distinguido por la maniobra y la sorpresa, cualidades que constituían la base del uso de blindados, su petición ya había sido rechazada por el alto mando, que, en su lugar, le ofreció el mando de una división de montaña. Pero Rommel no se dio por vencido y usó su influencia con Hitler, así como con el prestigioso general Wilhelm List, comandante del 14º Ejército y también originario de Württemberg, para asegurarse el mando de la nueva 7ª División Panzer, una unidad recién creada compuesta por 218 tanques, el 10 de febrero de 1940, mientras los preparativos para la ofensiva de verano en Occidente se intensificaban rápidamente. Rommel de inmediato inició un complejo periodo de entrenamiento para su nueva división, instruyendo a sus oficiales a enfatizar los valores que él tenía, sobre todo la sorpresa y el movimiento para mantener al enemigo constantemente confundido y bajo presión. Tuvo solo 3 meses para preparar a la 7ª Panzer antes de que estallara la tormenta de acero alemana. Desatada contra Holanda, Bélgica y Francia el 10 de mayo de 1940, el plan original del alto mando alemán había sido modificado a principios de 1940 después de una revisión hecha por el general Erich von Manstein, lo que resultó en una completa inversión del eje principal del ataque blindado contra Francia. En lugar de repetir la estrategia desarrollada por Alfred von Schlieffen y utilizada en la Primera Guerra Mundial, Manstein desarrolló el concepto de Sichelschnitt, o golpe de la hoz. Al cambiar la disposición de las fuerzas Panzer hacia el bosque de las Ardenas, al sur de Bélgica, para que entonces emprendieran un avance rápido por la retaguardia enemiga, dividiendo a las fuerzas aliadas en 2. El nuevo plan fue aprobado por Hitler, y de esta manera la 7ª División Panzer fue integrada al 5º Cuerpo del general Hermann Hoth, otro gran comandante de fuerzas blindadas que debía resguardar el flanco, a la derecha de la fuerza principal de ataque, comandada por el general Ewald von Kleist. En la madrugada del 10 de mayo, la 7ª División Panzer cruzó el sur del territorio belga, al norte del bosque de las Ardenas, por donde todo el grupo Panzer Kleist, que incluía al 19 o cuerpo del general Heinz Guderian, pasaba de manera indetectable, avanzando rápidamente hacia el río Mosa, que atravesaba la región de norte a sur y daba acceso al interior de Francia. El alto mando había establecido que el Mosa debía ser cruzado antes del 5º día de la invasión, bajo pena de poner en riesgo toda la planificación estratégica alemana. Pero Rommel llegó al río en Dinam ya al anochecer del 12 de mayo en la mitad del plazo establecido, a diferencia de Guderian, que tuvo que montar pontones inmediatamente al llegar al río. Los motociclistas de Rommel hallaron un vertedero sin protección en Rho, al norte de Dinam, que permitía acceder a una isla en el río. Sus soldados saltaron por el vertedero y ocuparon la isla, cruzando la poca distancia que quedaba, y establecieron esa noche una cabeza de puente en la orilla occidental. Al amanecer del día 13, Rommel fue visto cruzando el río en uno de los primeros botes de asalto de la división, animando a su tropa de ingenieros a apresurar el trabajo, y después bajó, quedándose con el agua hasta la cintura, ayudando a cruzar las piezas de madera del pontón. Más al sur, en Lannister, Rommel una vez más cruzó el Mosa en uno de los primeros botes de asalto, esta vez permaneciendo en la orilla occidental por más de 1 hora, comandando una compañía de infantería contra tropas francesas. En este punto, el nivel de involucramiento de Rommel en la línea de frente directa de la división era como si todavía estuviera comandando compañías. En la Primera Guerra Mundial no tenía paralelos en el ejército alemán, pero esa osadía rozaba la imprudencia en varios momentos, y como comandante de la división, asumió varios riesgos peligrosos para la tropa. Una de esas ocasiones ocurrió el 14 de mayo, cuando la 7ª Panzer, después de cruzar el río, avanzó a gran velocidad 50 kilómetros en un solo día, llegando a Sibir, donde el tanque de Rommel, el primero de la columna, cayó en una zanja y quedó inmovilizado, entrando inmediatamente bajo fuego francés. Rommel fue herido en la cara por una esquirla y solo fue salvado por la intervención de otro tanque alemán que finalmente lo alcanzó. Al día siguiente, su división finalmente llegó a la frontera francesa y frente a él encontró la sección extendida de la línea Maginot, que, aunque no era tan impenetrable como la sección principal, más al sur estaba compuesta por una imponente línea de casamatas de ametralladoras
pozos y armas de gran calibre. Preocupado por sus valiosos tanques, el comandante del Cuarto Ejército General, Günther von Kluge, emitió en la mañana del día 16 una orden para que los tanques se retiraran y dejaran que la infantería tomara la línea defensiva. Rommel se mostró inconforme con la decisión y comunicó su sentir a Roth, quien estuvo de acuerdo con él. Siendo así, en la tarde de ese día, Hermann Roth emitió una orden verbal permitiendo que los tanques realizaran un reconocimiento de la línea, pero preocupado, minutos después, agregó que no debía intentarse ninguna ruptura de la misma. Pero ya era demasiado tarde. A las 18 horas, Rommel inició el ataque a la línea Maginot, con sus tanques abriendo fuego directamente contra las casamatas y sorprendiendo a los franceses. Detrás de los tanques vinieron los operadores de lanzallamas, que incineraron a los enemigos dentro de las casamatas, abriendo así un hueco en la línea defensiva francesa. Habíamos superado la línea Maginot, no lo puedo creer. Hace 20 años pasamos 4 largos años frente a este mismo enemigo, ganando victoria tras victoria, pero aún así perdimos la guerra. Ahora hemos roto la línea Maginot y entramos en territorio enemigo. Y esto no es un hermoso sueño, es la realidad. En total oscuridad, Rommel decidió que solo garantizando el éxito al aprovechar la situación, debía avanzar durante la noche. Poco antes de Avesnes, el ímpetu alemán dio lugar a una escena dantesca. La quinta división de infantería motorizada francesa había estacionado sus vehículos al borde del camino antes de prepararse. Minutos después, fueron despertados por el horrendo sonido de metal retorcido, mientras la séptima división Panzer literalmente pasaba por encima de sus autos, aplastando todo ante la mirada incrédula de los franceses. Durante esa noche totalmente incomunicada, Rommel avanzó 50 kilómetros hasta las orillas del río Sambre, en Landrecy, y cruzó el río sin dudarlo, deteniéndose solo en Lakato. Al amanecer del 17 de mayo, fue solo entonces cuando se dio cuenta de que los pocos tanques de su vanguardia eran todo lo que tenía consigo. Y el resto de su división todavía estaba a una gran distancia de ahí, cruzando la línea Maginot. Con el combustible y la munición al límite, decidió que algo debía hacerse de inmediato. En otra demostración de su clásica destreza, Rommel se subió a un vehículo blindado y, mientras ordenaba a sus soldados que custodiaran el puente sobre el río Sambra, regresó solo para buscar al resto de la tropa. En el camino de regreso, virtualmente aislado, a decenas de kilómetros detrás de las líneas enemigas, Rommel se encontró con varias unidades francesas confundidas que pensaron que su solitario vehículo estaba liderando a un gran contingente Panzer. En el camino, Rommel halló un convoy francés con 40 camiones rumbo a la línea Maginot y, audazmente, le ordenó a su conductor acelerar y rebasar todos los vehículos hasta emparejarse con el primer camión de la fila. Usando solo su presencia y el coraje en su tono de mando, ordenó al oficial responsable que bajara del vehículo y ordenara la rendición del convoy. Inmediatamente todos los franceses bajaron de los camiones y entregaron sus armas al solitario general alemán. Por fin, Rommel alcanzó a sus tropas y las llevó rápido por la carretera hasta unirse a la vanguardia en el Sambra. El peligroso ataque de Rommel, que literalmente había desaparecido con sus tanques en medio de la noche, sin comunicar nada al comando precavido, hizo que muchos generales pusieran su cabeza en juego. Pero él había provocado una destrucción y confusión monumentales en las líneas francesas, salvando vidas alemanas y acelerando el avance de toda la campaña. En lugar de una corte marcial, su éxito le había asegurado la prestigiosa Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro, el 27 de mayo. En una reunión posterior con Hitler, este lo felicitó efusivamente por el logro, pero confesó: «General, su ataque me costó toda una noche de sueño». A partir de esa fecha, la séptima división Panzer, que había desaparecido del mapa y regresado victoriosa al día siguiente, pasó a ser conocida como Gespenster Division o División Fantasma. Capturando Cambrai, el 20 de mayo las vanguardias de Rommel alcanzaron Arras en su carrera hacia el Canal de la Mancha para dividir a las fuerzas aliadas. Al día siguiente, la fuerza expedicionaria británica contraatacó en el flanco norte de la punta de Arras. Una lanza alemana con la esperanza de cortar a los Panzers de Guderian del resto del ejército alemán. Los ingleses atacaron con 74 tanques, 58 pequeños Matilda I y 16 potentes Matilda II, cuyo grueso blindaje era impenetrable para las armas antitanque alemanas. Ante la posibilidad de ser cortados,
Rommel actuó rápidamente y montó un dispositivo antitanque a lo largo de la línea de ataque enemiga. Él instruyó a los antitanques alemanes a apuntar solamente a los Matilda I, aislando a los enormes Matilda II, que avanzaban lentamente. Al mismo tiempo, Rommel llamó al frente una batería de cañones antiaéreos Krupp de 80 y 8 milímetros y, ajustando la elevación, abrió fuego contra los Matilda II. Asombrados al ver sus grandes tanques explotar en llamas, los ingleses desistieron del ataque y se retiraron de Arras, dejando atrás 50 tanques destruidos después de que Guderian llegara a Abbeville. Ese mismo día, las fuerzas aliadas quedaron definitivamente divididas en dos, y, a partir de ahí, Rommel comenzó a avanzar hacia el norte para aplastar al resto de las fuerzas anglo-francesas atrapadas allí. El día 24 se emitió una orden general de detener los tanques, que solo fue revocada el día 26. Inmediatamente, Rommel inició una rápida ofensiva hasta Lille, uniéndose con las tropas del Sexto Ejército alemán y cercando a todo el primer ejército francés que se había retrasado y estaba retrocediendo hacia la costa. Mientras tanto, las fuerzas aliadas retrocedieron hasta el perímetro del puerto de Dunkerque, donde los británicos comenzaron a evacuar a sus soldados, logrando retirar a 338.000 de ellos hasta el 4 de junio, extinguiendo efectivamente el Bolsón al norte. Al día siguiente, Rommel avanzó hacia el sur para cruzar el Sena en Rouen. Avanzando por terreno totalmente intacto por la guerra, toda la división se desplazó por los campos en una gigantesca caja blindada de 3 kilómetros de ancho por 18 kilómetros de profundidad. Rommel estaba confiado y le escribió a su esposa: «Querida Lou, estamos en la carretera de nuevo. Este nuevo movimiento no será tan difícil. Cuanto más rápido suceda, mejor para nosotros. Todo fue tan rápido. ¿Podrías recortar todos los artículos de periódicos sobre mí, por favor? No tengo tiempo para leer en este momento, pero será divertido verlos más tarde». La séptima Panzer llegó a Rouen el 9 de junio y encontró los puentes del río destruidos por uno de los últimos grupos franceses en la zona. El 12 de junio, Rommel llegó a Saint-Valery-en-Combe. Rodeó y recibió la rendición de 12.000 soldados británicos y franceses que intentaban ser evacuados por mar. Esa noche la banda de la división dio un concierto junto al mar para sus tropas y sus nuevos prisioneros. Mientras París era ocupada por los alemanes, el 14 de junio Rommel avanzó por el interior de Normandía, evitando ciudades que pudieran ser usadas como puntos de resistencia por los franceses, hasta que el día 17 fue enviado a Cherburgo para impedir la evacuación de un contingente británico por ese puerto. En su aproximación, capturó una columna de suministros británica y se encontró sonriendo ante la escena que le recordó al Monte Matayor 22 años antes. Sus felices soldados deleitándose con frutas en conserva, dulces y latas de jamón. El 19 de junio, después de 2 días de constante bombardeo, la guarnición de Cherburgo se rindió, concluyendo la extremadamente exitosa campaña de la séptima división Panzer en Francia. Ese mismo día, el mariscal Philippe Pétain, recientemente nombrado primer ministro de Francia, solicitó un armisticio con los alemanes. 3 días después, el 22 de junio, en el bosque de Compiègne, en el mismo lugar donde se había firmado la rendición alemana en 1918, Adolf Hitler recibió la rendición francesa. Alcanzando el momento de mayor triunfo personal en su carrera, el general Erwin Rommel se había convertido en un héroe nacional alemán, incorporando en sí todas las cualidades del nuevo liderazgo militar del país. Y un ejemplo destacado del uso de las tácticas de la nueva Blitzkrieg o Guerra Relámpago. Poco después de la firma del armisticio, la séptima división Panzer fue trasladada a Burdeos para reequiparse y prepararse para la Operación León Marino, la planeada invasión anfibia de Inglaterra. Sin embargo, con el fracaso de la Luftwaffe en obtener la superioridad aérea sobre el sureste de Inglaterra, la invasión terminó siendo cancelada. Unos meses después, la división de Rommel fue puesta en reserva y regresó a la Alemania. En ese momento surgió una situación complicada. Muy lejos de ahí, en las cálidas llanuras del desierto del norte de África, los aliados italianos de Hitler estaban siendo violentamente repelidos por una ofensiva blindada británica. Y para Erwin Rommel se abriría otro inmenso capítulo de aventura, elevando su nombre al estatus de leyenda. La fantástica victoria alemana contra Francia en el verano de 1940 había expulsado la presencia británica del suelo continental europeo
y establecido al Tercer Reich como la potencia militar dominante en la región, elevando el prestigio de Adolf Hitler a lo más alto. Menos satisfecho estaba su aliado italiano, Benito Mussolini, quien había declarado la guerra a Francia de Inglaterra pocos días antes de la rendición francesa, y, movido por el ardiente deseo de conquistar fácilmente los despojos coloniales de la derrota franco-británica, se había metido desprevenido en una lucha contra los ingleses en el norte de África. En diciembre de 1940, las tropas del gobernador militar de Libia, mariscal Rodolfo Graziani, fueron humilladas en una aplastante derrota ante la ofensiva blindada británica, conocida como Operación Compass, que les arrebató toda la provincia oriental de Libia, conocida como Cirenaica. Esa derrota, sumada también a la desastrosa campaña italiana en Grecia, que ocurría en ese mismo momento, obligó a Hitler a intervenir de forma definitiva en el Mediterráneo, el 11 de enero de 1941, simplemente comunicándole a Mussolini que estaba enviando a Libia una fuerza blindada del tamaño de un cuerpo de ejército, denominada Deutsches Afrika Korps. Adolf Hitler personalmente eligió a su campeón favorito de la campaña de Francia y ahora héroe nacional, el general Erwin Rommel, para comandar la nueva unidad, comunicando su esperanza. Eligen al comandante del ejército, general Walter von Brauchitsch, y a su jefe de Estado Mayor, general Franz Halder. A pesar de que protestaron contra la designación de Rommel para el mando de la 7ª División Panzer el año anterior, esta vez Brauchitsch y Halder recibieron con gusto la designación de Rommel para el mando del Afrika Korps. En la opinión de ambos, ese escenario distante sería ideal para deshacerse del insolente general, que no tenía escrúpulos en desobedecer órdenes superiores y usar a Hitler para obtener favores personales. Hitler tampoco pretendía que el norte de África se convirtiera en un gran teatro de operaciones, y la participación alemana solo debía brindar apoyo defensivo a los italianos. De esa manera, nunca se le entregaría a Rommel el control de un gran contingente. Ascendido a General Leutnant o general de 2 estrellas para que pudiera asumir el Afrika Korps, que en ese momento estaba compuesto por la 15ª División Panzer y la 5ª División Ligera, Rommel voló a Trípoli el 12 de febrero, donde finalmente entró en contacto con el alto mando italiano y conoció de cerca la situación del frente a través de los relatos de los participantes. Con su característica ejecutividad, partió para reconocer la línea del frente, conocer los vehículos italianos, conversar con soldados y oficiales, al mismo tiempo que intentaba estar presente en Trípoli para la llegada de su contingente. En ese momento consistía solamente en la 5ª División Ligera. Rommel tendría que esperar hasta mayo para recibir la 15ª División Panzer, pero mientras tanto ya había hecho su evaluación personal de la situación, trazando lo que él consideraba el camino hacia el éxito en el desierto. La falla de Graziani puede atribuirse principalmente al hecho de que el ejército italiano fue enviado sin suministros y sin motorización al desierto abierto para enfrentar a la pequeña pero totalmente moderna y motorizada fuerza inglesa. Las fuerzas motorizadas italianas eran muy débiles en comparación con las inglesas, pero tuvieron que comprometerse en la batalla y aceptaron ser destruidas para proteger a la infantería. De esta forma de guerra puramente motorizada que surgió de Libia y Egipto, también surgieron ciertos principios que son fundamentalmente diferentes de los que se usan en otros teatros de operaciones. Rommel había concluido que la inmovilidad significaba la muerte en el desierto, ya fuera por falta de suministros o por desorganización del mando. Esperar parado la próxima ofensiva enemiga era la receta para el desastre. El 20 de marzo, al presentar su informe a Hitler en Berlín, Rommel fue condecorado con las hojas de roble de la Cruz de Caballero, pero también recibió de Halder la prohibición de lanzar cualquier ataque antes de que toda su fuerza estuviera desembarcada en Libia. Rommel volvió a Trípoli para reunirse con el nuevo gobernador militar italiano, el general Italo Garibaldi, quien de inmediato se hizo entender como la máxima autoridad en el teatro de operaciones, y como Halder también le prohibió intentar cualquier ofensiva. Angustiado por las restricciones y convencido de que las defensas inglesas en Cirenaica eran más frágiles de lo que decía la inteligencia italiana, Rommel una vez más decidió ignorar a sus superiores y actuar por su cuenta. Ordenó que varios de sus vehículos ligeros fueran cubiertos con estructuras de madera y tela, simulando la forma de un tanque, y esta vez ampliaría su diminuto contingente de blindados para poner a prueba la línea del frente inglesa. El 24 de marzo, Rommel lanzó un fuerte reconocimiento de la línea del frente en el Águila,
con sus blindados reforzados por los tanques de madera. Las avanzadas inglesas observaron a distancia la gigantesca nube de polvo levantada por los vehículos, y, como Rommel anticipó, pensaron que se trataba de una gigantesca formación blindada. Los ingleses retrocedieron rápidamente 60 kilómetros. Mercer brega, sin presentar gran resistencia. Animado por su éxito, Rommel aceleró el paso y atacó la ciudad el día 31. Esta vez los ingleses ofrecieron resistencia, pero Rommel descubrió un paso entre las dunas a su derecha, y ante la amenaza de ser flanqueados una vez más, los ingleses retrocedieron, esta vez apresuradamente, dejando atrás decenas de camiones y 50 transportes universales, vehículos blindados ligeros altamente adaptados para el desierto, que de inmediato reforzaron al Afrika Korps. Rommel sabía que avanzar más allá de ese punto era un gran riesgo, pero percibió correctamente que las defensas inglesas estaban muy debilitadas. El comandante británico de Oriente Medio, el general Sir Archibald Wavell, había retirado gran parte de las tropas de Libia, enviándolas para reforzar Grecia, lo que abría una gran oportunidad para Rommel. Reforzado con los vehículos ingleses, él dividió sus tropas en dos y avanzó al mismo tiempo por la carretera costera hacia Benghazi y por el desierto interior hacia Mechili, con el objetivo de forzar una retirada enemiga mediante la amenaza de envolvimiento. Una vez más, la apuesta de Rommel dio resultado y Benghazi fue capturada el 3 de abril. Garibaldi se enfureció por la desobediencia de Rommel, quien al mismo tiempo recibió un telegrama de Halder diciéndole que detuviera inmediatamente el ataque. Sabiendo que Garibaldi no entendía alemán, puso el telegrama frente a él, diciendo que Halder le había autorizado a avanzar sin reservas, silenciando así al gobernador italiano. Sin detenerse para no dar oportunidad al enemigo de reorganizarse, el Afrika Korps continuó la ofensiva, rodeando Tobruk y recapturando toda la Cirenaica el 30 de mayo. El 15 de junio los británicos lanzaron la Operación Batlax, una ofensiva blindada con el objetivo de levantar el sitio de Tobruk, usando casi 200 tanques, pero los blindados ingleses cayeron en una gigantesca trampa desarrollada por el genio táctico de Erwin Rommel. Los Panzers partían al ataque y atraían hacia sí a los tanques enemigos, luego retrocedían y los llevaban hacia una elaborada línea de cañones antitanque Krupp de 80 y 8 milímetros que entonces diezmaban a la fuerza enemiga. Después de 3 días de batalla, los ingleses habían perdido 98 tanques, viéndose obligados a desistir del combate. Cuando las noticias de tal éxito llegaron a Alemania, Adolf Hitler quedó impresionado, e incluso en ese momento, estando completamente comprometido con la recién iniciada invasión de la Unión Soviética, decidió ampliar la fuerza de Rommel en el norte de África. En Roma, Mussolini también quedó asombrado con las hazañas del general alemán y reemplazó a Garibaldi por Ettore Bastico, un oficial más diplomático en el puesto de gobernador de Libia, ascendido en julio a general der Panzergruppe, o general de 3 estrellas. Al mes siguiente, Rommel recibió el mando de una nueva formación, el Panzergruppe África, que ahora también incluía la 90ª División Ligera, además de una mejora en la 5ª División Ligera, que pasó a ser conocida como la 21ª División Panzer. El nuevo Panzergruppe África también ponía por primera vez unidades italianas bajo el control directo de Rommel. La División Blindada Ariete, la División Motorizada Trieste y 4 divisiones de infantería. El repentino éxito del general alemán también empezó a aparecer en los titulares de Londres, donde su rapidez e increíble adaptación al desierto hicieron que los periódicos le dieran el apodo de Zorro del Desierto. A la prensa alemana le gustó el término y empezó a llamar a Rommel der Wüstenfuchs, incluso tras recuperar Libia ya en las puertas de Egipto. La logística de Rommel era crítica, pues el puerto de Tobruk, vital para recibir suministros y reducir sus líneas, seguía en manos enemigas. Por lo tanto, cada gota de combustible y agua utilizada por sus soldados tenía que venir por tierra desde Trípoli a 1.400 kilómetros de distancia. Rommel comenzó a reunir fuerzas para un ataque final a Tobruk planeado para finales de noviembre. Pero mientras tanto, el nuevo comandante británico de Oriente Medio, el general Sir Claude Auchinleck, reunió suministros y organizó sus fuerzas en 2 cuerpos blindados, lanzando la Operación Crusader el 18 de noviembre con una fuerza total de 738 tanques. El 30º cuerpo inglés intentaba atraer a los Panzers hacia el sector sur de la línea del frente, mientras que el 13º cuerpo por el norte intentaba alcanzar Tobruk
y levantar el sitio del puerto. Después de 4 días, el combate le había causado a Rommel la pérdida de 100 tanques, pero, por su parte, los británicos habían perdido la impresionante cantidad de 530 tanques. Con la batalla ya entrando en el mes de diciembre, la situación logística de Rommel se volvió crítica. El día 7 ordenó retirarse hasta la línea de Gazala y luego hasta el Águila. El 15, cuando llegó el último día del año, Rommel ya se había retirado a su punto de partida, perdiendo todo el territorio ganado ese año, pero había salvado a sus tropas y ahora sus líneas de suministro eran mucho más cortas. El 20 de enero, Rommel vio ampliado su mando con la creación del Panzerarmee África, un comando a nivel de ejército. Y para ello también fue ascendido a General Lobast o General de 4 estrellas. En esa ocasión también fue condecorado con las espadas para la Cruz de Caballero. Recibiendo un gran refuerzo de tanques alemanes e italianos, no perdió tiempo. Decidido a no dejar que los británicos consolidaran sus defensas en Cirenaica, el 21 de enero Rommel se lanzó nuevamente al ataque. En ese momento, la inteligencia alemana leía los mensajes cifrados del coronel Bonner Fellers, un oficial estadounidense que servía en El Cairo y enviaba a Washington constantes informes sobre el posicionamiento de las fuerzas británicas en el desierto. Fellers usaba inadvertidamente un código que los alemanes ya habían descifrado, y Rommel hizo un uso extensivo de esa información. Benghazi volvió a caer ante el avance alemán el 29 de enero y el 8º ejército inglés se retiró a la línea defensiva de Gazala, al oeste de Tobruk, donde ambas fuerzas se estacionaron. En un esfuerzo aéreo coordinado como preparación para la invasión de Malta, la Luftwaffe y la red aeronáutica habían alcanzado la superioridad aérea sobre las bases aeronavales de la isla en abril. Y con eso la navegación italiana pudo entregar una gran cantidad de suministros a Rommel en ese mes. Al mismo tiempo, los ingleses también recibieron refuerzos. A inicios de mayo tenían 900 tanques disponibles. Rommel tenía 320 Panzers y otros 240 tanques italianos, sumando un total de 560 blindados. Aún así, el 26 de mayo lanzó un ataque al norte de la línea de Gazala, que se extendía hacia el sur. En Bir Hakeim, una posición defendida por una brigada francesa, empleando los tanques italianos al norte, Rommel usó las divisiones Panzer para envolver Bir Hakeim por el sur. Pero la inesperada resistencia de los franceses hizo que Rommel expusiera peligrosamente su flanco derecho a los contraataques blindados ingleses. Con su línea de suministro extremadamente extendida y para evitar el cerco, Rommel decidió hacer una jugada audaz. Avanzó con sus tanques hasta el borde de los campos minados ingleses, quedando de espaldas. De esta manera, eliminó la posibilidad de ataques por su retaguardia, en una posición que se hizo conocida como el Caldero. Mientras repelía los intensos ataques ingleses por el este, ingenieros italianos despejaron el camino a través del campo minado por el oeste, abriendo así una ruta de suministro directa para abastecer a los Panzers. Revitalizados. El 13 de junio los tanques de Rommel infligieron una dura derrota a la fuerza blindada británica, llegando a la costa y cortando a las fuerzas enemigas que aún defendían Gazala. El resto de los ingleses huyó a Egipto, abandonando Tobruk, que finalmente fue capturada por Rommel el día 20 junto con 32.000 prisioneros y una inmensa y valiosa cantidad de suministros. La victoria en Gazala fue el mayor y más importante triunfo de Erwin Rommel en el norte de África. Y al día siguiente, un orgulloso Hitler lo ascendió a Generalfeldmarschall, o mariscal de campo, el más joven del ejército alemán. La caída de Tobruk también resonó en Londres, dejando a Churchill furioso. Él despidió a Auchinleck, nombrando al mariscal Sir Harold Alexander para el mando de Oriente Medio y al enérgico general Bernard Montgomery para el mando del 8º ejército. Con la cancelación de la invasión de Malta, la actividad aeronaval británica en el Mediterráneo central volvió a aumentar. La inteligencia aliada, que leía los mensajes alemanes en secreto, intensificó sus acciones contra la navegación italiana, reduciendo rápidamente los suministros de Rommel. Mientras se restauraban las instalaciones portuarias de Tobruk, sus convoyes todavía tenían que venir desde Trípoli. Mientras tanto, el zorro del desierto perseguía a los ingleses. Hacia el interior de Egipto, solo fue detenido frente al pequeño cruce ferroviario de El Alamein, donde el desierto se estrechaba debido a la impenetrable depresión de Katara al sur, dificultando los movimientos de flanqueo. Obligado a atacar de frente las posiciones enemigas con pocos tanques. En la primera batalla de El Alamein, Rommel vio cómo su esperanza de alcanzar Alejandría,
que estaba a solo 100 kilómetros de distancia, se desvanecía ante él. La batalla terminó en un costoso estancamiento después de casi un mes de lucha. Intentó una última jugada con el resto de sus suministros el 30 de agosto en la batalla de Alam el Halfa, pero fue nuevamente bloqueado por Montgomery, quien en ese momento ya empezaba a entender cómo funcionaba la mente de su enemigo. Rommel llegó al agotamiento físico y mental en septiembre, sufriendo una infección en el hígado y presión arterial baja. Al final de ese mes, voló a Alemania para tratar su salud. En su ausencia, Montgomery recibiría los últimos cargamentos de un gigantesco refuerzo material proveniente de Estados Unidos. Y el 23 de octubre desató la segunda batalla de El Alamein. De manera emergente, Rommel llegó a la línea del frente 2 días después y coordinó desesperadamente los esfuerzos que detuvieron a la inmensa fuerza británica durante una semana. Pero el 2 de noviembre un ataque blindado masivo penetró la línea alemana. El mariscal entendió que desde entonces la situación era irreparable y, a pesar de las órdenes directas de Hitler de permanecer y luchar hasta el final, Rommel una vez más desobedeció y esa noche ordenó la retirada general de sus tropas, abandonando para siempre Egipto. En ese mismo momento, al otro lado del continente, fuerzas estadounidenses y británicas desembarcaban en Marruecos y Argelia, abriendo un segundo frente en la Operación Antorcha. Perseguido por Montgomery por el desierto, Rommel se negó a defender Libia porque no creía que fuera posible, retrocediendo esta vez hasta Túnez, llegando a la línea Maret al final del año. Inconforme, Rommel vio llegar a Túnez apenas en ese momento numerosos refuerzos que incluían toda la 10ª División Panzer e incluso un batallón de los nuevos y gigantescos tanques Tigre. El cansado mariscal imaginó disponer de esos fantásticos recursos solo unos meses antes. En febrero de 1943, Rommel atacó al segundo cuerpo de ejército de los Estados Unidos en la batalla del Paso Kasserine, haciendo retroceder a las tropas que intentaban cortar sus rutas de suministro hacia el norte del país. El día 23, su mando en África fue ampliado por última vez, siendo denominado Reichsgruppe África o Grupo de Ejércitos de África, y a principios del mes siguiente él comandó un último y fallido esfuerzo para contener una ofensiva británica en la línea Maret, la desafortunada batalla de Medellín. 3 días después, el 9 de marzo de 1943, desilusionado con el progreso de la guerra y la futilidad de sus esfuerzos, Rommel despegó de Túnez, dejando África por última vez. Su figura era demasiado importante para ser relacionada con la derrota en el continente y, por lo tanto, fue salvado de la rendición. Al llegar a Alemania, el mariscal se convirtió en el 6º soldado de la Wehrmacht en ser condecorado con los diamantes de la Cruz de Caballero. Las fuerzas ítalo-germánicas en África resistieron por poco más de 2 meses después de la partida de Rommel, rindiéndose definitivamente. El 13 de mayo, el Zorro del Desierto había conocido su apogeo y su declive en las arenas calientes del desierto del Sahara, y aunque eventualmente fue derrotado por la inmensa superioridad material enemiga, el historial de Rommel en los combates dejó marcas indelebles que perduran hasta nuestros días. Pero de regreso a Europa le esperaba otro desafío gigantesco, poniéndolo al mando de las defensas que se preparaban para recibir la mayor invasión anfibia de la historia, mientras las tropas alemanas e italianas se rendían incondicionalmente a los aliados en el norte de África. Una información de suma importancia llegaba a Berlín de manos del mayor agente de la Abwehr, la agencia de inteligencia alemana en España. El general Erich Killenthal traía consigo documentos secretos que indicaban que la próxima gran operación aliada de invasión ocurriría en las costas de Grecia. Pero los alemanes ni siquiera sospechaban que esos documentos habían sido falsificados por la inteligencia británica y arrojados intencionalmente en la costa española. En abril de 1943, durante la compleja e inusual Operación Mincemeat o Carne Molida, la información falsa era tan convincente que terminó convenciendo al alto mando alemán de iniciar preparativos para contrarrestar la invasión anfibia de Grecia. E incluso cuando la verdadera invasión, la Operación Husky, fue lanzada contra Sicilia el 10 de julio, Hitler todavía estaba convencido de que Grecia sería la próxima y ordenó comandar las defensas costeras contra la esperada invasión. El día 23 nombró al mariscal Erwin Rommel como comandante del grupo de ejércitos E,
posicionado en tierras griegas. El día 25 Rommel llegó a Atenas, pero su mando en Grecia sería el más corto de toda su carrera. Esa misma noche fue llamado de regreso a Berlín, ya que ese mismo día habían llegado noticias traumáticas desde Italia. Benito Mussolini había sido depuesto por el Gran Consejo Fascista, y ahora Italia buscaba un alto el fuego con los aliados. Rommel fue nombrado comandante del grupo de ejércitos B, con la misión de controlar los pasos montañosos de acceso a Italia y ocupar militarmente la mitad norte del país. El 16 de agosto, él estableció su cuartel general en el lago de Garda e inició la operación de desarmar a las tropas italianas en su zona de acción. Y mientras hacía eso, los aliados desembarcaron en Salerno, en el sur de Italia, el 9 de septiembre, y tropas alemanas confrontaron la invasión. Estaba el mariscal Alberto Kesselring, que como comandante del Mediterráneo había sido superior y jerárquico de Rommel en África. El 30 de septiembre, Rommel y Kesselring se reunieron con Hitler para debatir el rumbo de las operaciones en Italia. En esa reunión, la visión estratégica de ambos mariscales divergió enormemente. Rommel, en esa época, ya conocía de cerca el poderío industrial de sus enemigos, que lograban inundar el campo de batalla con un aparentemente infinito material de guerra en poco tiempo, y defendió la idea de abandonar el 70% de Italia y montar una línea defensiva en los Apeninos para defender solamente el rico e industrial Valle del Po. Rommel pensaba que solo así podría evitar ser flanqueado por desembarcos costeros y mantendría sus líneas de suministro lo bastante cortas para no exponerlas al poderío aéreo aliado. Kesselring, por otro lado, se mostró mucho más optimista, manteniendo que sería posible detener a los aliados en una poderosa línea de defensa al sur de Roma, en la región de Monte Cassino, y agotar el esfuerzo enemigo en un elaborado conjunto defensivo en profundidad. Hitler, que desde principios de 1943, con el abandono de Libia, ya había empezado a desconfiar de la fe de Rommel en la victoria, decidió seguir con el plan de Kesselring, declarando al mariscal de la Luftwaffe como comandante general de Italia el 21 de noviembre. De esta manera, Hitler movió a Rommel una vez más. Esta vez, él iría a la costa de Francia, donde usaría su talento para organizar la famosa Atlantique Wall, o Muralla del Atlántico. Desde 1943, los alemanes ya esperaban la inminente invasión aliada por la costa noroeste de Francia, para invadir y liberar ese país de la ocupación. Para eso, una serie de defensas costeras comenzó a ser construida a lo largo de toda la costa francesa, desde la frontera con España hasta Dinamarca. Pero la muralla del Atlántico, tan heroicamente retratada por los noticieros del Ministerio de Propaganda, no era nada de lo que Rommel esperaba cuando llegó ahí por primera vez. Él encontró una amalgama de armas antiguas, muchas capturadas en las ofensivas de 1940 completamente inadecuadas para alcanzar objetivos navales, y con una inmensa variedad de calibres, lo que era una verdadera pesadilla para la logística alemana. Algunos puntos clave, como Pas de Calais, habían sido reforzados con baterías navales de gran calibre, pero todo el resto del litoral estaba apenas levemente fortificado y guarnecido por tropas de segunda línea, en números insuficientes. Rommel inició una intensa rutina de inspecciones para conocer el terreno y crear mejores planes de defensa, cambiando rápidamente la muralla del Atlántico. Él ordenó la instalación de millones de minas terrestres y la expansión de la red de casamatas de ametralladoras. También colocó miles de obstáculos verticales, troncos de 5 metros en los campos tras las playas, conocidos como espárragos de Rommel, para dificultar el aterrizaje de planeadores. En las playas, Rommel se preocupaba por expandir la aproximación de las barcazas de desembarco, y su percepción de cómo hacer eso cambió el 3 de febrero de 1944 durante una visita a la playa de Neufchâteau-Ardelot. Un grupo de soldados le presentó al mariscal un nuevo método desarrollado por ellos para cavar hoyos profundos en la arena usando agua a presión. En este hoyo se clavaba un tronco vertical que, al cubrirlo la marea alta, representaba un peligro mortal para la flota de desembarco. Los nuevos artefactos se hicieron conocidos como Hochpfähle, o postes altos. El nuevo método redujo el tiempo de instalación de 45 a solo 3 minutos por cada uno. Sin embargo, las nuevas pruebas mostraron que los Hochpfähle no tenían suficiente resistencia para dañar grandes barcazas. Entonces se desarrolló y se instaló en las playas un diseño más reforzado llamado Handbalken, o obstructores. Rommel desarrolló e instaló varios otros tipos de defensas de playa durante el primer semestre de 1944,
Pero otras decisiones de alto nivel preocupaban aún más. El enérgico mariscal Rommel creía que el uso de los Panzers en las primeras horas contra las fuerzas invasoras, todavía en las playas, sería fundamental para cualquier esperanza de éxito alemán. Para eso, él deseaba que todas las unidades blindadas fueran dispersadas a lo largo de la costa, para disminuir al máximo su tiempo de reacción. Esa idea fue ridiculizada por el comandante de Occidente, el mariscal Gerd von Rundstedt, superior de Rommel, quien a sus espaldas lo llamaba cachorro de mariscal. Rundstedt defendía un método ortodoxo de uso masivo de blindados como en 1940. Desde su punto de vista, él posicionaría todos los blindados en la retaguardia cerca de París, para luego usarlos en masa en un gran enfrentamiento para rodear y destruir las formaciones enemigas, en una batalla decisiva. Una vez más, la experiencia de Rommel con el poder aéreo aliado le decía que tal movimiento masivo de blindados sería inviable en ese momento, ya que los Panzers y sus largas líneas de suministro serían presas fáciles para la aviación enemiga. Confrontado con dos estrategias divergentes a finales de abril, Hitler terminó por no adoptar ninguna, optando por un término medio. Le dio a Rommel el control de 3 divisiones Panzer, otras 4 a Rundstedt, y mantuvo como reserva, bajo su control personal, todo el primer cuerpo Panzer SS. Sus continuas desilusiones con el liderazgo de Hitler desde el año anterior y su convicción de que la fuerza enemiga ahora era imposible de vencer arrastraron a Rommel al círculo de conspiradores que planeaba derrocar al Führer como una forma de salvar a Alemania de la destrucción. En febrero de ese año, uno de los conspiradores, el alcalde de Stuttgart, Karl Stirling, quien sirvió con Rommel en la Primera Guerra Mundial, cuidadosamente contactó al mariscal y lo sondeó sobre su posición en ese asunto, obteniendo de él su consentimiento. La implicación de Rommel en la conspiración se amplió en abril, con la llegada de su nuevo jefe de Estado Mayor, el general Hans Speidel, quien lo presentó a uno de los líderes del movimiento, el general Karl Heinrich von Stubnagel, quien convenció a Rommel de que su participación sería fundamental, ya que era un hombre raro, respetado y amado por militares y civiles, capaz de controlar la situación tras la caída de Hitler. Aunque no pertenecía al grupo de Klaus von Stauffenberg, Rommel pasó meses hablando con comandantes en Francia para conseguir apoyo para el golpe de Estado. Mientras tanto, en los últimos meses antes de la invasión planeada, el alto mando aliado ordenó la realización de una vasta campaña de desinformación, con el objetivo de hacer que los alemanes creyeran que el desembarco se realizaría en la región de Paz de Calais, donde el Canal de la Mancha era más estrecho. Todo un ejército falso, hecho de madera y globos, fue creado en los campos ingleses cerca de Dover, y la Real Fuerza Aérea recibió órdenes de no derribar aeronaves de reconocimiento de la Luftwaffe que volaran en la región, precisamente para que fotografiaran el engaño. Incluso el general Jorge Patton, en ese momento el comandante estadounidense más temido por la Wehrmacht, fue nombrado jefe de todo un ejército ficticio. Y transmisiones que contenían esa información fueron realizadas con el único propósito de ser captadas por los alemanes. Incluso Rommel, que desde el principio creía firmemente que Normandía sería el lugar elegido para la invasión, ahora empezó a creer que ocurrirían 2 invasiones, una en Normandía y la principal en la región de Calais, opinión que también era compartida por la gran mayoría de los generales alemanes en Francia. El 5 de junio, los pronósticos del Canal de la Mancha eran tan malos que los alemanes no creían posible una invasión en menos de 2 semanas. De esa manera, Rommel decidió viajar a Alemania para celebrar el cumpleaños de su esposa al día siguiente, solo para ser avisado repentinamente en la mañana del 6 de junio de que una invasión a gran escala estaba ocurriendo en Normandía. Incluso con la invasión en pleno auge, Rommel y el alto mando alemán tardaron en creer que eso no sería solo una acción de distracción para proteger la invasión por Calais. Y solo esa noche él regresó a Francia. Mientras tanto, en París, Rundstedt había solicitado el uso de las reservas blindadas, pero su petición fue inicialmente rechazada por Hitler. A lo largo de ese día, las divisiones Panzer fueron trasladadas una a las playas, hasta que todas las reservas fueron liberadas. En la mañana del día 7, con la llegada de Rommel, un contraataque blindado de la 12A División Panzer SS Hitlerjugend fue impedido por un vasto ataque aéreo contra sus rutas de aproximación. En ese momento, más de 150,000 soldados aliados ya habían desembarcado en las playas, y las acciones de contención de Rommel
Aunque nunca lograron desalojarlos, tampoco permitieron su avance rápido hacia el interior del territorio. El 17 de junio, Rommel y Rundstedt fueron convocados a una reunión con Hitler en su cuartel general Wolfschutzwalde, en Margival, al norte de Francia, donde los dos comandantes explicaron en detalle el desesperante estado de las cosas en el frente de batalla. Con audacia, Rommel le preguntó a Hitler cómo pensaba ganar la guerra en ese punto, quedándose sin una respuesta clara. El 1 de julio Hitler destituyó a Rundstedt y en su lugar nombró al antiguo comandante de Rommel, en 1940 ahora mariscal de campo, Günther von Kluge, que pocos días después, ante la trágica situación en la que se encontraban sus tropas, también fue convencido por Rommel de unirse a la conspiración. El 15 de julio, a pocos días del atentado planeado por Stauffenberg, le escribió a Hitler suplicándole una última vez que pusiera fin a las hostilidades con los aliados occidentales. Pero inadvertidamente su carta tardaría 2 semanas en llegar a manos del Führer. En esos días nerviosos, Rommel aceleró su campaña para reunir colaboradores. Incluso consiguió el apoyo velado de los Obergruppenführers Paul Hauser y Wilhelm Dietrich, quienes juraron obedecer sus órdenes por encima de cualquier otra. En la mañana del día 17, Rommel fue al cuartel general del primer cuerpo Panzer SS para conferenciar con su comandante, el notorio SS Obergruppenführer Sepp Dietrich. Después de una larga conversación entre los dos comandantes, Rommel le preguntó si cumpliría las órdenes que vinieran de él, incluso si fueran contrarias a las de Hitler. Sepp Dietrich respondió: «Usted, mariscal, es mi comandante y solo a usted obedeceré, sea cual sea su orden». De regreso a su auto, Rommel mostraba en el rostro una confianza rara vez vista en esos días, diciendo a su ayudante de órdenes: «Ahora Dietrich está de nuestro lado». Aunque al principio era reacio a la idea del asesinato de Adolf Hitler, Rommel ahora estaba seguro de que ese acto sería necesario y que había buenas posibilidades de conducir a pie a Alemania hacia una salida que no resultara en su destrucción. Sin embargo, poco después, en la carretera cerca del pueblo de Saint-Fond de Montgomery, su auto fue atacado repentinamente por los Spitfires del escuadrón 602 de la Real Fuerza Aérea, y uno de los pilotos de la unidad, probablemente el francés Jacques Hemlinger, mejor amigo del AES franco-brasileño Pierre Klosterman, abrió fuego contra el vehículo. El chofer de Rommel intentó acelerar, pero una granada de 20 milímetros le voló el brazo izquierdo, haciendo que el auto saliera de la carretera y chocara contra unos árboles. Rommel fue lanzado fuera del auto, sufriendo 3 fracturas en el cráneo y varias heridas en el lado izquierdo de la cara. Un médico francés le dio los primeros auxilios y, después, fue llevado al hospital de la Luftwaffe en Bernay, donde recuperó la conciencia lentamente. El desastre que le ocurrió a Rommel fue visto como un mal presagio para los conspiradores, pero aún así, su plan siguió adelante. El 20 de julio, Stauffenberg colocó su bomba en la sala de reuniones de Hitler, en su cuartel general en Prusia Oriental. Increíblemente, Hitler sobrevivió a la explosión con heridas leves. La supresión del golpe fue seguida de una vasta y brutal represalia contra los conspiradores, y el nombre de Rommel terminó apareciendo durante las convulsiones delirantes que sufrió el general Stiebnagel después de su intento de suicidio. Otros conspiradores también lo mencionaron bajo tortura, y en poco tiempo, una acusación formal de traición por parte de Erwin Rommel había sido redactada por el partido nazi. Con base en este documento, Rommel fue juzgado por una corte militar compuesta por 7 generales, entre ellos los mariscales Wilhelm Keitel y Gerd von Hohnstedt, así como el general Heinz Guderian. La corte juzgó que Rommel había formado parte activa de la conspiración, y de esa manera, él podría terminar siendo juzgado por el Volksgerichtshof, o Tribunal del Pueblo, presidido por el infame juez Roland Freisler. Pero Hitler pensó que juzgar y condenar a muerte a un héroe nacional alemán podría dañar gravemente la imagen del partido, y le dio a Rommel una triste alternativa. El 14 de octubre llegaron a la casa de Rommel en Herrlingen Wilhelm Burgdorf y Ernst Maisel, 2 generales del Estado Mayor de Hitler. Reuniéndose con el mariscal Burgdorf y Maisel, le expusieron toda la situación, dándole al final 2 alternativas: o sería arrestado, procesado por Freisler, condenado a muerte y toda su carrera arruinada, o se suicidaría, preservando su imagen y el bienestar de su familia. El mariscal se levantó y se reunió con su esposa, Lucía, y su hijo Manfredo, explicándoles su decisión. Se puso su uniforme del Afrika Korps y tomó su bastón de mariscal,
subiendo al auto con los generales. Después de una corta distancia, el auto se detuvo y Burgdorf le entregó a Rommel una cápsula de cianuro. 5 minutos después, el mariscal de campo Erwin Rommel estaba muerto, con la cabeza caída hacia un lado. Rommel tenía en su rostro una expresión de desprecio que muchos afirmaron que estaba dirigida a Hitler. Por la radio se anunció que el mariscal había sucumbido a las heridas que había recibido en Francia y se decretó luto nacional. Su cuerpo fue cremado para que ninguna investigación posterior atacara la versión oficial de los hechos. Y el día 18 se realizó un gran funeral de estado para él en Ulm. La muerte de Rommel fue sentida por sus soldados e incluso por sus enemigos, quienes le rindieron elogios en la prensa. Solo con el fin de la guerra, en 1945, la verdad sobre su muerte fue revelada al mundo. Erwin Rommel fue considerado en la Alemania de la posguerra como una rara figura del Tercer Reich, digna de recibir grandes homenajes estatales. Y en 1969, un nuevo destructor de la flota nacional recibió su nombre, siendo bautizado por su viuda. Hoy la base más grande del ejército alemán, ubicada en Augustdorf, lleva el nombre de Generalfeldmarschall Rommel Kaserne, o base mariscal de campo Rommel. Su hijo Manfred fue alcalde de Stuttgart de 1974 a 1996 y colaboró con Sir Basil Littleheart en la publicación de Los papeles de Rommel, una colección de documentos personales de Rommel y sus memorias de la Segunda Guerra Mundial. La mítica figura de Erwin Rommel, un líder militar de destacada competencia en 2 guerras mundiales, precursor del uso masivo de blindados en Europa y el norte de África, sigue siendo célebre en todo el mundo. Destacada de la política y envuelta en la eterna aura del comandante, valiente e innovador, admirado tanto por aliados como por adversarios. ¿Te gustó la historia? Si te gusta nuestro trabajo y quieres colaborar con el canal, puedes hacerlo enviándonos pics o colaborando en apoya.es, porque de esa manera entras a nuestro grupo persona muy importante de WhatsApp y discutes los próximos temas conmigo. Agradezco a todos los que ayudan, especialmente a estos camaradas de aquí, que son de primera. Y si te dio curiosidad y quieres comprar los libros que uso para hacer estos videos, voy dejando el enlace de ellos aquí abajo. Por ahora, mira estos videos que seleccioné para ti, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las notificaciones cuando suba más videos. Yo me despido por ahora y te agradezco nuevamente por tu audiencia. Un fuerte abrazo de la sala de guerra.